palabra el diputado o diputada que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. De conformidad al orden del día que acaba de ser aprobado, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Raúl Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Diputado Crispín Guerra Cárdenas. Diputada Juanita Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides Florián. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputado Eusebio Mesina Reyes. Presente. Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santiago Chávez Chávez. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Diputado Federico Rangel Lozano. Diputada Graciela Larios Rivas. Diputada Leticia Cepeda Mesina. La de la voz, diputada Marta Alicia Mesa Obregón, presente. Diputado José Adrián Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano presidente, le informó usted que están presentes 21 legisladores que integran esta asamblea. Asimismo, le informo a usted que faltan con justificación 4 diputados. Una vez verificado el quórum legal, ruego a ustedes, compañeras y compañeros legisladores y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 9:49 del día 22 de diciembre del año 2017, declaro legalmente instalada la sesión número 13 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional y ser válidas las resoluciones que en esta se tomen. Pueden sentarse. Muchas gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de que el acta de la sesión celebrada el 20 de diciembre de 2017 se discuta y apruebe en la próxima sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. A continuación, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de reordenamiento. Tiene la palabra el diputado Nicolás Contreras Cortés. Antes, diputado, si me lo permite, nada más. No. Adelante, diputado Nicolás, por favor. Con su permiso, diputado presidente, con el permiso de mis compañeros diputados, secretarios de la mesa directiva, compañeros diputados, diputadas, público que nos acompaña, amigos de los medios de comunicación, buenos días. En virtud de que en la sesión anterior, celebrada el 20 de diciembre del año en curso 2017, ya se leyó una parte del documento que nos ocupa, además de que ya está en nuestros correos desde esa misma fecha, solicito tenga a bien someter a la consideración de la Asamblea la propuesta de iniciar su lectura a partir del cuarto párrafo de la página 14 e instruya se inserte de manera íntegra en el diario de los debates. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Nicolás Contreras. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputado presidente, que fue aprobado por mayoría. Como es una continuación de la lectura, yo no sé si pueda tener oportunidad. Muchas gracias, con el permiso de todos ustedes. Por su parte, las remisiones o indicaciones que la ley y los reglamentos del Estado hagan con relación a alguna disposición de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima se entenderán realizadas con relación a las disposiciones que en efecto corresponden en términos del texto recordado y consolidado que por virtud de la presente iniciativa con proyecto de decreto se propone expedir. Es importante destacar que el estudio sobre el texto reordenado y consolidado de la Constitución del Estado contempla las reformas y adiciones publicadas hasta el 22 de julio del año 2017, considerándose el efecto del decreto número 328 publicado en dicha fecha, por el que se reforman las fracciones primera y quinta del artículo primero de la referida Carta Local. En materia de derechos de los adultos mayores, sin embargo, no se alcanzó a incorporar en el estudio indicado el decreto número 329 por el que se reformó el artículo 96 de la Constitución del Estado en materia de participación ciudadana en el ámbito municipal, que constituye el último decreto de reformas que ha sido publicado y que esta iniciativa advierte, recoge e incluye, proponiéndose así un texto reordenado y consolidado totalmente actualizado. No obstante, que no se contemplan las iniciativas de adiciones y reformas constitucionales que se encuentran en curso ante la legislatura estatal por tratarse de cuestiones de fondo aún no decididas, propias de un debate político por separado, se pone a consideración como caso puntual y particular incluir el tema de mejora regulatoria contenida en la iniciativa que el Ejecutivo Estatal turnó al Congreso del Estado el día 31 de marzo del año 2017,
presentada en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero del mismo año, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente en materia de mejora regulatoria y otras. En tal sentido, se deja a la valoración del Poder Reformador de la Constitución colimense la inclusión del referido tema, proponiéndose ubicarlo en la sección cuarta del Desarrollo Económico y Social del capítulo 1 de los Derechos Humanos y sus garantías dentro del texto reordenado y consolidado de la Constitución del Estado. Así, para el Poder Ejecutivo del Estado representa un alto honor impulsar ante el Congreso del Estado, representante de la soberanía popular, la iniciativa de reordenación y consolidación del texto vigente de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en el marco de la conmemoración del centenario de su promulgación. Leída y realizada la iniciativa en comento, los diputados que integran la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, mediante citatorio emitido por el presidente de la misma, sesionamos al interior de la Sala de Juntas General Francisco J. Mújica a efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes considerandos. Primero, una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa iniciada en los antecedentes del presente dictamen, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales determina determina ser competente para conocer y resolver sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 2 del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la fracción primera del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Segundo, que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los diputados que integramos esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales consideramos su viabilidad en los siguientes términos. El presente proyecto representa una gran importancia para esta comisión que dictamina, ya que al contar con un texto reordenado y consolidado de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, ya que nuestro texto actual se encuentra con la presencia de disposiciones duplicadas, el uso variable e inconsistente de la terminología, la disparidad en el alcance y profundidad de la regulación, el desorden y falta de sistema en la materia regulada en los artículos constitucionales, los errores de actualización, así como la presencia de artículos reglamentarios. Por lo anterior, esta comisión considera importante destacar que a nuestra Constitución local vigente en ningún momento se alteró su contenido, ni se realizaron cambios que podrían resultar necesarios o favorables, sino que solamente se revisó y optimizó el texto vigente del momento. En dicho ejercicio no se buscó generar un texto constitucional ideal, en el entendido de que modificaciones forma pertenecen a un debate político profundo, sino que solamente se buscó un ajuste en el orden y sintaxis del documento reordenado y consolidado que refleje de mejor manera su contenido y facilite su entendimiento e interpretación a que lo consulte. Dicha reforma a la Constitución es con el objetivo también de que el lector pueda de una manera rápida y efectiva localizar entre sus 14 títulos, 29 capítulos y 147 artículos, le pueda brindar una mayor coherencia y orden al momento de la consulta, ya que también se elimina el texto de los artículos bis y los derogados para dejar únicamente artículos consolidados. Tercero, la presente iniciativa jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base para sustentar el presente documento citar lo siguiente. Este honorable Congreso, en base a lo establecido por la fracción segunda de nuestra Constitución local, cuenta con las facultades para que por medio de esta comisión conozca y dictamine lo relacionado a reformar el texto de la misma Constitución local, ya que en dicho numeral señala lo siguiente. Fracción segunda. Reformar esta Constitución previo a los requisitos que ella misma establece, legislar sobre todos los ramos de la administración o gobierno interiores que sean de la competencia del Estado conforme a la Constitución Federal, así como también reformar, abrogar y derogar las leyes que expidiera. Por lo que esta comisión que dictamina en base a las facultades concuerda con la necesidad de reajustar nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para mejorarla, buscando el mismo texto, el máximo consenso posible. La mejor forma de defender hoy a la Constitución es defender su reforma y su actualización. La Constitución es y debe ser un texto vivo, en permanente construcción y que tiene que adaptarse a la sociedad y a los cambios que estamos viviendo. Esta comisión que dictamina comparte la necesidad de actualizar la Constitución en los artículos ya reformados y derogados para un mayor entendimiento y aplicación de la misma, ya que nuestra Constitución local no ha perdido la esencia y contenido social y regulatorios de nuestro Estado, siendo funcional su contenido. Nuestra Constitución local es el instrumento a través del cual se dan los preceptos necesarios para regular la convivencia en una sociedad civilizada. De ahí la necesidad de la reforma jurídica que nos ocupa sea redactada con toda claridad y precisión para no suscitar dudas de su aplicación. La redacción legislativa moderna exige otras formas guiadas por la propia técnica, pero también por la corrección gramatical y la economía funcional,
exenta de arcaísmos y ambigüedades léxicas y sintácticas. Por eso estamos de acuerdo los integrantes de la comisión dictaminadora el perfeccionamiento de la técnica legislativa, suprimiéndole conceptualismos innecesarios y nociones anticuadas e inoperantes, y hacerla más fácilmente conocida, pues su buen diseño y redacción redundarán en una mejor impartición de justicia. Por lo antes expuesto, esta comisión considera oportuno hacer uso de las facultades previstas en el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para hacer algunas precisiones en la redacción de la propuesta del Ejecutivo del Estado. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto único. Se reordena y consolida el texto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima para quedar como sigue. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, título primero, capítulo primero de los derechos humanos y sus garantías, sección primera de los derechos humanos, artículo primero. El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus habitantes gozarán además de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica que se declara en esta sección. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento o en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Artículo segundo. Toda persona tiene derecho a la vida. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de su concepción. 2. A la identidad y a ser registrada de manera inmediata a su nacimiento. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. 3. Al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole de cualquier medio de impresión. 4. Al trabajo. 5. A la protección de la salud. 6. A disfrutar de vivienda digna y decorosa en los términos que dispongan las leyes. Los gobiernos del Estado y los municipios promoverán la construcción de vivienda popular e inducirán a los sectores privados y social hacia este propósito de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 7. A que se le administre justicia por los tribunales del Estado. 8. A resolver sus controversias de carácter jurídico a través de la justicia alternativa mediante procedimientos no jurisdiccionales en la forma y los términos que establezca la ley. 9. A vivir en un medio de ambiente sano y seguro para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidades para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. 10. A que se prevenga y proteja ante la eventualidad de un riesgo o de un desastre provocado por agentes naturales y humanos y a recibir auxilio en caso de consumarse el siniestro. 11. A ser indemnizada en forma equitativa y conforme a las bases y procedimientos que establezca la ley cuando sufra lesión en sus bienes y derechos con motivo de la actividad administrativa irregular del Estado y de los municipios. La obligación del Estado y de los municipios de resarcir los daños y perjuicios será directa. Y 12. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía con todos los demás seres humanos. Artículo 3. La familia constituye la base de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por ello el hogar y particularmente la niñez serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez se considerarán de orden público. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Tendrán derecho hasta la edad de 18 años a recibir servicios médicos adecuados de manera gratuita en las instituciones de salud del gobierno del Estado. Los ascendientes tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de los derechos y del interés superior del niño. Las autoridades del Estado y de los municipios garantizarán de manera plena los derechos de la niñez y velarán por el interés superior del niño. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Además, colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el desarrollo físico y mental de la población infantil. Artículo 4. Los adultos mayores de 70 años tendrán derecho a recibir servicios médicos adecuados. De 60 años tendrán derecho, repito, los adultos mayores de 60 años
tendrán derecho a recibir servicios médicos adecuados de manera gratuita en las instituciones de salud del gobierno del estado. La exención anterior se otorgará a los usuarios que pertenezcan a población abierta con base en el estudio socioeconómico correspondiente y de acuerdo con la legislación aplicable. Las personas con discapacidad que pertenezcan a población abierta también gozarán del beneficio establecido en el párrafo anterior en caso de contar con capacidad económica para cubrir la contraprestación. De acuerdo con el estudio respectivo, solamente pagarán el nivel mínimo del tabulador vigente de cuotas de recuperación. Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago de los derechos estatales y municipales en la forma y términos que determinen las leyes respectivas. Las autoridades del Estado y de los municipios, primero, fomentarán la participación de la juventud en las actividades sociales y culturales. 2. Establecerán un sistema permanente de apoyo e interacción social de los adultos mayores para permitirles una vida digna y decorosa. 3. Promoverán el tratamiento de rehabilitación e integración de las personas con discapacidad con el objeto de facilitar su pleno desarrollo. Y 4. Auspiciarán la difusión del deporte, la recreación y la cultura entre la población. Artículo 5. Inciso A. La población tiene derecho a estar informada de manera continua y eficiente sobre las actividades que llevan a cabo las autoridades del Estado y de los municipios y en general sobre los acontecimientos de su entorno local y regional. Es derecho de los colimenses el acceso a la sociedad, a la información y el conocimiento. La política de Estado respectiva deberá estar orientada al desarrollo y dirigirse a todos los sectores de la sociedad. Tendrá el propósito de lograr una comunidad integrada y plenamente intercomunicada a fin de que cada uno de sus integrantes viva en un entorno de igualdad de oportunidades con respecto a su diversidad de identidad cultural. B. Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales y a la rectificación de estos. En la interpretación del derecho de acceso a la información deberá prevalecer el principio de máxima publicidad y su ejercicio se regirá por los siguientes principios y bases. Primero, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado, de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que recibe y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito del Estado y los municipios, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad en los términos que fijen las leyes. 2. La información que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 3. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades competentes y funciones. La ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. Asimismo, deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores de que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Las leyes determinarán la manera en que deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. La ley establecerá mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expedidos que se sustanciarán ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. Artículo 6. El Estado tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual de la entidad al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Esta Constitución reconoce y garantiza a las personas, pueblos y comunidades indígenas que residan de manera temporal o permanente en el territorio del Estado de Colima los derechos humanos y demás prerrogativas establecidas a su favor en el artículo 2 de la Constitución Federal. El Estado y los municipios, con el fin de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria en su contra, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Igualmente promoverán en el ámbito de sus competencias la participación de la sociedad en el rescate, preservación y difusión de la cultura, la lengua, los usos y costumbres y las tradiciones indígenas. Artículo 7.
Todos los ciudadanos tienen el derecho y la libertad para participar en la dirección de los asuntos públicos de modo directo por medio de representantes libremente elegidos. Este derecho incluye el de votar y ser votado en elecciones periódicas y auténticas mediante sufragio universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, así como el de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas en el Estado, siempre que se renueven los requisitos que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia. La participación de los ciudadanos en la formación, ejecución, evaluación y control de la gestión pública es un medio necesario para lograr su pleno desarrollo tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad promover la generación de condiciones favorables para su ejercicio. Sección segunda del Sistema de Justicia, artículo 8º, inciso A. Los tribunales del Estado estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, imparcial y gratuita. En el Estado de Colima el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, inmediación y demás bases y lineamientos establecidos en la Constitución Federal. En todo proceso del orden penal, el imputado, la víctima y el ofendido gozarán de los derechos fundamentales y las garantías para hacerlos efectivos que los otorga la Constitución Federal, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte de esta Constitución y las leyes. B. El sistema penitenciario se organizará sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Artículo 9. Los menores que cometan una infracción a las leyes penales serán objeto de un sistema integral de procuración e impartición de justicia a cargo de las instituciones, tribunales y autoridades especializados en el que se garanticen los derechos fundamentales que les reconoce la Constitución Federal, así como aquellos derechos específicos que les correspondan para su condición de personas en desarrollo. Los menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley solo serán sujetos de rehabilitación y asistencia social. Sección 3 de la Seguridad Pública, artículo 10. La violencia en cualquiera de sus formas atenta contra el desarrollo humano integral y a la dignidad de las personas. El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones que permitan a las personas y a los grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin miedo. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento de esta obligación. La seguridad pública es una función y un servicio a cargo del Estado y los municipios que, en concurrencia con la Federación y de acuerdo con las competencias que señala la Constitución Federal, y esta Constitución comprende la prevención de los delitos, la coadyuvancia de su investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de las leyes de la materia. La actuación de las instituciones de seguridad pública que se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Las instituciones de seguridad pública del Estado y de los municipios serán de carácter civil, disciplinada y profesional. La fuerza pública del Estado estará bajo el mando del gobernador en los términos que dispongan las leyes. La policía municipal preventiva estará bajo el mando del presidente municipal en los términos de la ley del sistema de seguridad pública para el Estado. Pero acatará las órdenes que el gobernador le transmitirá en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, de acuerdo con lo previsto por el artículo 115, fracción séptima de la Constitución Federal, sección cuarta del Desarrollo Económico y Social, artículo 11. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en el ámbito de sus atribuciones. Para tales efectos y con la participación de la sociedad planeará, conducirá, coordinará y orientará el desarrollo de la entidad para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más, justa retribución del ingreso, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de las personas y grupos sociales cuya seguridad protegen la Constitución Federal y esta Constitución. El gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para el cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, las cuales podrían abarcar uno o más municipios o parte de estos en los términos que disponga la ley. La aprobación de tales zonas estará a cargo de los poderes públicos competentes en los términos que señale la ley, previa consulta a los municipios involucrados, los que podrán hacer compromisos en materia de servicios, facultades y hacienda pública con la autorización del ayuntamiento.
Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deberán implementar políticas públicas de mejora regulatoria para la simplificación de regulación, trámites, servicios y demás objetivos que establezcan las leyes de la materia. Las regulaciones promoverán que los beneficios para la sociedad sean superiores a sus costos y fomentar la competitividad, el crecimiento económico y el empleo. La propiedad privada gozará de protección y garantía en el Estado, con las modalidades que la Constitución Federal para esta Constitución y las leyes impongan a su ejercicio como función social. Para tales efectos, la organización y el funcionamiento del registro público inmobiliario y de personas morales del Estado se armonizarán y homologarán con los catastros municipales en los términos de las leyes aplicables. Artículo 12, inciso A. La educación gozará de especial atención en el Estado, en los términos que establecen la Constitución Federal y la presente Constitución. La formación de los educandos se realizará en el marco del fortalecimiento de los valores de la justicia, la tolerancia, la bondad, la rectitud, la honestidad y el diálogo, y en todo caso fomentará en ellos la cultura de la paz y la legalidad como una forma de aprender a vivir en armonía, utilizando como métodos los alternativos de solución de conflictos. Inciso B. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales promoverán la construcción de vivienda popular e inducirán a los sectores privado y social hacia ese propósito de conformidad con las disposiciones legales aplicables. C. Todas las autoridades, dentro del marco de sus atribuciones, están obligadas a vigilar y garantizar el derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado, así como promover una adecuada conservación y protección del medio ambiente y de los recursos naturales de la entidad. Inciso D. El Estado, con la participación de los sectores público y privado, organizará un sistema de protección civil, el cual estará bajo la dirección del titular del Poder Ejecutivo. Sección quinta de los organismos protectores y garantes de derechos humanos, artículo 13, inciso A. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima será el organismo público dotado de plena autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter permanente, de servicio gratuito y de participación ciudadana, que estará a cargo de la protección y defensa de la entidad de los derechos humanos que reconozca el orden jurídico mexicano. Conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Estado o los municipios que violen estos derechos. Formulará recomendaciones públicas y no vinculatorias, así como denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. La comisión no será competente tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones que le presente este organismo. Cuando dichas recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos a los que se dirija a estos, deberán fundar y motivar públicamente su negativa. El Congreso del Estado, a solicitud de la Comisión, podrá llamar a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante el Pleno, a efecto de que expliquen su negativa. Su ley orgánica establecerá el procedimiento para el desahogo de esta comparecencia. La Comisión tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes expedidas por el Congreso del Estado que violen derechos humanos en términos de la fracción segunda, inciso G, del artículo 105 de la Constitución Federal. El presidente y los consejeros de la Comisión serán elegidos por el Congreso a propuesta de los diputados por mayoría calificada de sus integrantes y de conformidad con un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos que establece su ley orgánica. El presidente durará en su encargo 4 años, podrá ser elegido para un periodo igual y presentará anualmente al Congreso un informe de las actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los términos que disponga la ley. La ley orgánica determinará la forma de integración, la estructura y el funcionamiento de la comisión, así como las responsabilidades en que incurrirán las autoridades, los servidores públicos y los particulares que no atiendan las recomendaciones de dicho organismo. Inciso B. Corresponderá al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados conforme a los principios y las bases establecidas por el artículo 6 de la Constitución Federal de esta Constitución, la Ley General que emite el Congreso de la Unión y la Ley Estatal de la materia. El Instituto constituirá como un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y tendrá las atribuciones que le señalan las leyes de la materia. El instituto se integrará por 3 comisionados, quienes durarán en su encargo 6 años y no podrán ser reelegidos. Serán nombrados a propuesta del titular del Poder Ejecutivo con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en el Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la ley de la materia. En la conformación del organismo se procurará la equidad de género. El comisionado presidente será designado por un periodo de 3 años mediante el voto secreto de los propios comisionados y podrá ser reelegido por un periodo igual. Estará obligado a rendir un informe anual ante el Congreso del Estado en la fecha y en los términos que disponga la ley.
El instituto tendrá un consejo consultivo integrado por 3 consejeros que serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. La ley determinará los procedimientos para la presentación de las propuestas por el propio Congreso. El cargo de integrante del Consejo Consultivo será honorífico. El instituto tendrá facultad para ejercitar acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra leyes expedidas por el Congreso del Estado que vulneren el derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en términos de la fracción segunda, inciso H del artículo 105 de la Constitución Federal. Capítulo 2 de la soberanía interior y de la forma de gobierno, artículo 14. El Estado de Colima adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la Federación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La soberanía reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público del modo y en los términos que establecen la Constitución Federal y la del Estado. El poder público se constituye como beneficio del pueblo y tiene su origen en la voluntad de éste, expresada en la forma que establezcan esta Constitución y las leyes orgánicas. Solo podrán ejercer jurisdicción en los territorios del Estado las autoridades cuyo mandato emane de la Constitución Federal, de la del Estado o de las leyes orgánicas de ambas. Capítulo 3 del territorio, artículo 15. El territorio del Estado tendrá los límites que fijen la Constitución Federal y las leyes. Los municipios constituyen la base de la división política y administrativa del territorio de la entidad, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Federal. La ciudad de Colima es la capital del Estado y residencia oficial de los poderes de este. Capítulo 4 de los habitantes, artículo 16. Son habitantes del Estado los mexicanos y extranjeros que residan en su territorio. Sus personas e intereses estarán bajo la garantía de las leyes y sujetos a ellas. Son obligaciones de los habitantes del Estado, número 1, si son mexicanos, además de los que determina el artículo 31 de la Constitución Federal, inciso A, inscribirse en el registro civil, B, presentar el espíritu de solidaridad humana y C, respetar los valores cívicos y culturales. 2, si son extranjeros, inciso A, acatar puntualmente lo establecido en la Constitución Federal, en la presente Constitución y en las disposiciones legales que de ellas emanen. B, contribuir por los gastos públicos que dispongan las leyes y C, obedecer y respetar las instituciones, leyes y autoridades del Estado, sujetándose a los fallos y sentencias de los tribunales, sin intentar otros recursos que los que se conceden a los mexicanos. Capítulo 5 de los colimenses y de los ciudadanos del Estado, artículo 17. Son colimenses, 1, por nacimiento, inciso A, los varones y las mujeres nacidos en el territorio del Estado, sean cual fuera la nacionalidad de sus padres, y B, los varones y las mujeres nacidos fuera del territorio del Estado de padre o madre colimense por nacimiento. Ningún colimense por nacimiento podrá ser privado de dicha calidad. 2, por adopción, los varones y las mujeres mexicanos que, habiendo nacido fuera del territorio del Estado, tengan en él residencia ininterrumpida de cuando menos 3 años. Artículo 18. Son ciudadanos del Estado de Colima los varones y las mujeres mexicanos que hayan cumplido 18 años de edad, tengan un modo honesto de vivir y establezcan su domicilio en su territorio. Además de las prerrogativas y obligaciones que les señala la Constitución Federal, los ciudadanos del Estado de Colima tendrán el derecho de iniciativa popular, así como de participar en los procesos de referéndum y plebiscito, la forma y términos que señalan esta Constitución y la ley respectiva. Artículo 19. Los derechos de los ciudadanos del Estado de Colima se suspenden, primero, en los casos determinados en el artículo 38 de la Constitución Federal y 2, en casos de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley. Tales derechos no se pierden por ausencia motivada en razones de educación, de servicio público relativo a la Federación, al Estado o al municipio, o por desempeñar un cargo de elección popular. Capítulo 6 de la vecindad, artículo 20. La vecindad se adquiere por residir habitualmente en un lugar durante un año o más. Inciso A, la vecindad se pierde, 1, por dejar de residir habitualmente en un lugar por más de un año, y 2, desde el momento de separarse de un lugar, siempre que se manifieste ante la autoridad municipal respectiva que se va a cambiar de vecindad. Inciso B, la vecindad no se pierde cuando la ausencia tenga por motivo, 1, una comisión de servicio público del Estado o de la Federación, 2, persecución política si el hecho que la origina no implica la comisión de un delito, o 3, fines educativos. Título segundo, capítulo primero de la División de Poderes, artículo 21. Yo le pido, diputada presidenta, a ver si instruye, si algún compañero diputado nos puede respaldar en la lectura. Claro que sí, diputado. ¿Algún diputado que ayude al diputado Federico Rangel?
Artículo 21. El Poder Supremo del Estado se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias concedidas al gobernador, conforme a lo dispuesto en el artículo 34, fracción 12ª de esta Constitución. Capítulo 2 de los órganos autónomos. Artículo 22. En el régimen interior del Estado, los órganos autónomos son instituciones que expresamente se definen como tales por esta Constitución y que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. Gozan de independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración. Están dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión de sus atribuciones y ejercen funciones primarias y originarias del Estado que requieren especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Esta Constitución y las leyes de la materia establecerán las tareas de la integración, coordinación, organización, funcionamiento, modalidades, límites y formas de control y de rendición de cuentas de los órganos autónomos del Estado. Dichos órganos se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, transparencia, máxima publicidad y respeto a los derechos humanos. El nombramiento de sus titulares deberá recaer en aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, competencia y antecedentes profesionales en la materia de la función que se pretenda ocupar. Los titulares de los órganos interinos de control serán nombrados en los términos de las leyes respectivas. Los representantes de los órganos autónomos comparecerán ante el Congreso del Estado en los términos que disponga la ley. En el Estado de Colima se reconoce como órganos autónomos a los siguientes. Primero, Comisión de Derechos Humanos. Segundo, Fiscalía General. Tercera, Instituto Electoral. Cuarto, Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. Quinto, Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental. Sexto, Tribunal Electoral. Séptimo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Y octavo, Tribunal de Justicia Administrativa. Título tercero, capítulo primero, del Poder Legislativo. Artículo 23. Las funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una Cámara que se denomina Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Capítulo segundo, de la integración, instalación y sesiones del Congreso. Artículo 24. El Congreso del Estado estará integrado por 16 diputados electos según el principio de mayoría relativa y por 9 diputados electos según el principio de representación proporcional. La elección se sujetará al procedimiento que disponga el Código Electoral del Estado. Por cada diputado propietario electo por el principio de mayoría relativa, se elegirá un suplente. Los diputados electos por el principio de representación proporcional no tendrán suplente. La vacante de uno de ellos será cubierta por el candidato del mismo partido que sigue en el orden de la lista plurinominal respectiva. Al efecto, el Estado se dividirá en 16 distritos electorales uninominales, cuya demarcación será determinada por el Instituto Nacional Electoral, con base en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y una circunscripción plurinominal que comprenderá la extensión territorial del Estado. Artículo 25. Para la elección por representación proporcional mediante lista regional, se observará lo dispuesto en el Código Electoral. Para solicitar el registro de su lista regional,
Los institutos políticos deberán acreditar que cuentan con registro y que participan con candidatos a diputado por mayoría relativa en por lo menos la mitad de los distritos uninominales. Todo partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación emitida en la circunscripción electoral plurinominal tendrá derecho a participar en la asignación de diputados según el principio de representación proporcional y en su caso a que le sean atribuidos diputados por dicho principio, de conformidad con las reglas de asignación que determine el Código Electoral. Ningún partido político o coalición podrá contar con más de 16 diputados por ambos principios, ni con un número de diputados que represente un porcentaje de la integración total del Congreso que exceda en 8 puntos el porcentaje de su votación efectiva. Esta disposición no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de diputaciones del total del Congreso que rebase la suma de su porcentaje de votación más 8 puntos. Asimismo, en la integración de la legislatura, la representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que haya recibido, menos 8 puntos porcentuales. Artículo 26. Para ser diputado, 28. Para ser diputado se requiere, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, no poseer otra nacionalidad y tener residencia en el estado no menor de 5 años antes del día de la elección. Segundo, estar inscrito en la lista nominal de electores. Tercero, no estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se separe de él por lo menos un día antes del inicio de registro de candidatos. Cuarto, no ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, secretario de la Administración Pública, consejero jurídico, fiscal general del Estado o presidente municipal del lugar donde se realicen las elecciones, ni desempeñarse como juez federal de distrito en el Estado, a menos que se separe de su cargo por lo menos un día antes del inicio del registro de candidatos. Quinto, no ser presidente municipal en el lugar donde se realicen las elecciones, a menos que se separe del cargo dentro de los 11 días anteriores al inicio del periodo de registro de candidatos. Sexto, no ser ministro de ningún culto religioso. Los ciudadanos que serán elegidos para desempeñar el cargo de diputado propietario tendrán derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional. La postulación solo podrá ser realizada por el partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieran postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. En el caso de elección consecutiva, no será requisito separarse del cargo. Artículo 27. El cargo de diputado es incompatible con cualquier comisión o empleo del gobierno federal o del Estado, por los cuales se disfrute sueldo, salvo que la comisión o empleo sea del ramo de la educación pública. En consecuencia, los diputados propietarios, desde el día de su elección hasta el día en que concluya su encargo, y los suplentes que estén en ejercicio de sus funciones, no podrán aceptar tal empleo o comisión sin previa licencia del Congreso. Una vez obtenida esta, quedarán separados de sus funciones por todo el tiempo que dure la comisión o el empleo que se les confiera, si estos son del Estado, y de una manera permanente si el empleo o la comisión es federal. El cargo de diputado es renunciable por causa que calificará el Congreso y por ningún motivo será gratuito. Artículo 28. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones y ninguna autoridad podrá jamás molestarlos
con motivo de ellas. La ley castigará severamente a la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo. El presidente del Congreso velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la legislatura y por la inviolabilidad del recinto donde celebren sus sesiones. Artículo 29. El Congreso renovará sus integrantes cada 3 años, adaptando el número progresivo que le corresponda y la denominación oficial de legislatura. Se instalará el día 1 de octubre del año de la elección de los diputados de la nueva legislatura, reunidos el día antes indicado, y en caso de no haber quórum, los diputados presentes completarán a los faltantes para que asistan dentro de los 5 días siguientes, advertidos que, de no hacerlo, se entenderá por solo hecho que no aceptan su encargo, llamándose desde luego a los suplentes, quienes deberán presentarse dentro de un plazo igual, y si tampoco lo hacen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones. En el caso de los diputados de representación proporcional, se procederá en los términos del artículo 24, segundo párrafo de esta Constitución. Artículo 30. El Congreso se reunirá en 2 periodos ordinarios de sesiones, en los que se ocupará de estudiar, discutir y votar las iniciativas de ley que se presenten, así como de resolver los demás asuntos de su competencia. El primer periodo iniciará el 1 de octubre y concluirá el último día de febrero del año siguiente. El segundo dará inicio el 1 de abril y concluirá el 31 de agosto del mismo año. La apertura y la clausura de los periodos de sesiones se harán por decreto. No podrá el Congreso abrir sus sesiones sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros. Las sesiones serán públicas y por excepción secretas, cuando por la calidad de los asuntos que deban tratarse, así lo prevea la reglamentación respectiva. Fuera de los periodos que señala el párrafo segundo, el Congreso celebrará sesiones o periodos extraordinarios solo cuando sea convocado al efecto por la comisión permanente, debiendo ocuparse en ellos únicamente de los asuntos materia de la convocatoria. Artículo 31. En la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el gobernador del Estado presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública de la entidad y el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo. Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al Ejecutivo del Estado la ampliación de la información por escrito y citará a comparecer a los secretarios de la Administración Pública, al consejero jurídico y al fiscal general del Estado para el mismo propósito. El gobernador también podrá ser citado a comparecer cuando así lo decida una mayoría de 2/3 de los diputados presentes. La Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento establecerán los términos en que se desarrollarán sus competencias. Artículo 32. Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su organización y funcionamiento internos. Capítulo 3. De las facultades del Congreso del Estado. Artículo 33. El Congreso del Estado tiene facultad para, primero, reformar esta Constitución previo cumplimiento de los requisitos que ella misma establece, así como también para reformar, abrogar y derogar las leyes que pida. Segundo, legislar sobre todos los ramos de la administración o gobierno interiores que sean de la competencia del Estado, conforme a la Constitución Federal. Tercero, legislar sobre la organización y funcionamiento del municipio libre, en los términos establecidos por la Constitución Federal y esta Constitución. Cuarto, legislar en materia de salubridad, servicios de salud y asistencia social, en términos del artículo 4 de la Constitución Federal y de conformidad a la legislación federal correspondiente.
Quinto, expedir leyes sobre planeación del desarrollo económico y social del Estado. Sexto, legislar sobre expropiación por causa de utilidad pública. Séptimo, legislar en materia educativa en los términos del artículo 3 de la Constitución Federal y conforme a lo dispuesto por la legislación correspondiente. Octavo, expedir leyes electorales conforme a la presente Constitución. Noveno, expedir leyes para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente. Dichas leyes establecerán la concurrencia de los gobiernos del Estado y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, conforme a la Constitución Federal y la Ley General Reglamentaria correspondiente. Décimo, expedir leyes relativas al servicio de agua potable y saneamiento, así como para su cuidado, preservación, extracción sustentable y tratamiento, a fin de fomentar entre la población una cultura de uso y aprovechamiento racional del mismo. Undécimo, expedir leyes para regular las relaciones de trabajo entre el gobierno del Estado, los municipios, los organismos descentralizados y sus trabajadores, ajustándose a las bases del artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal. Décimo segundo, expedir la ley que instituye el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Décimo tercero, expedir la ley que establezca las bases de coordinación del sistema estatal anticorrupción, así como la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos del Estado y los municipios, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran y los que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para su aplicación. Y décimo cuarto, expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, las enunciadas en los artículos siguientes y todas las demás que le conceda la Constitución Federal y la Constitución del Estado. Artículo 34. El Congreso del Estado tendrá en el orden federal las facultades que determinen la Constitución Federal y demás leyes que de ella emanen. Asimismo, tendrá facultades para: 1. Someter a la aprobación del Congreso de la Unión los convenios relativos a las cuestiones de límites que se susciten con los estados vecinos, salvo lo dispuesto en la fracción primera del artículo 117 de la Constitución Federal. 2. Cambiar provisionalmente en caso necesario la residencia de los poderes del Estado. 3. Fijar y notificar la división política, administrativa y judicial del Estado. 4. Convocar a elecciones extraordinarias y fijar días extraordinarios para que se verifiquen las elecciones porque por cualquier motivo no se hayan celebrado en lo que señala la ley de la materia. 5. Crear y suprimir empleos públicos en el Estado, según lo demanden las necesidades del servicio, y señalar, aumentar o disminuir las respectivas dotaciones, teniendo en cuenta las circunstancias del erario. 6. Expedir el bando solemne para dar a conocer en todo el Estado la declaración de gobernador electo que haga el Tribunal Electoral del Estado. 7. Nombrar gobernador interino cuando la falta del constitucional sea temporal o designar sustitutos si la falta es absoluta, mediante los procedimientos establecidos en esta Constitución. 8. Aprobar, cuando lo juzgue conveniente, los convenios de carácter financiero que celebre el gobernador con la Federación. 9. Aprobar los convenios celebrados con los gobiernos de los estados en materia de conurbación y límites. 10. Autorizar en los términos de las leyes respectivas las enajenaciones que deba hacer el Ejecutivo de los bienes inmuebles propiedad del Estado. Asimismo, autorizar las donaciones a instituciones de interés público o de beneficencia en los términos y condiciones que fije el mismo Congreso. 11. Otorgar permiso al gobernador para salir del territorio del Estado cuando la ausencia sea mayor de 30 días. 12. Investir
al gobernador de facultades extraordinarias en los ramos de Hacienda y Gobernación en caso de perturbación grave del orden público y aprobar o reprobar los actos emanados del ejercicio de dichas facultades. Ante una situación de guerra o invasión extranjera, se estará a lo dispuesto por la Constitución Federal. 13. Presentar bases conforme a las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito del Estado con la limitación que establece la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Federal y aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y mandar pagar las deudas que contraiga el Estado. 14. Conceder pensiones y jubilaciones de acuerdo con el Ejecutivo. 15. Otorgar distinciones u honores por servicios distinguidos prestados al Estado, bien se trate personalmente de los merecedores, de sus viudas, de sus hijos o de sus padres. 16. Condonar contribuciones de acuerdo con el Ejecutivo cuando se considere necesario, justo y equitativo. 17. Declarar que los ayuntamientos han desaparecido o se han desintegrado y suspender y revocar el mandato a cualesquiera de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 90 de esta Constitución. 18. Nombrar al Consejo Municipal de acuerdo con las bases establecidas por esta Constitución y en los términos de la ley respectiva. 19. Crear municipios conforme a las bases que fija esta Constitución cuando se aprueben más de dos terceras partes cuando lo aprueben más de 2/3 partes de los vecinos que voten en el procedimiento plebiscitario, siempre que participe por lo menos el 51% de los inscritos en la lista nominal de electores respectiva. 20. Dirimir las cuestiones que sobre límites se susciten entre municipios de conformidad con la ley respectiva. 21. Elegir en los términos que determine esta Constitución y las leyes de la materia. A. Al presidente y a los consejeros de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Y B. A las comisiones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima. Y a los consejeros de su Consejo Consultivo. 22. Otorgar o negar su aprobación al nombramiento de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y a la propuesta de fiscal general del Estado que haga el Ejecutivo, en los términos que establece esta Constitución. 23. Aprobar en los términos de las leyes respectivas el nombramiento del magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 24. Aprobar el nombramiento de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que proponga el Ejecutivo en los términos de esta Constitución. 25. Elegir al titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado en los términos previstos por esta Constitución y la ley de la materia. 26. Nombrar a persona o personas idóneas que representen al Estado en las controversias que se susciten con motivo de leyes o actos de la autoridad o poderes federales que vulneren o restrinjan la soberanía del Estado. 27. Nombrar y remover libremente a los empleados de la Oficialía Mayor del Congreso. 28. Recibir la protesta de los servidores públicos a que se refieren las fracciones séptima, 21ª a 24ª y 27ª del presente artículo, así como al auditor superior del Estado, en los términos del artículo 133 de esta Constitución. 29. Conocer de las renuncias y licencias de los diputados y del gobernador. 30. Otorgar o negar su aprobación a la renuncia o a las solicitudes de licencia por más de 2 meses de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que le someta el Ejecutivo del Estado. 31. Dirimir las competencias y resolver las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supremo Tribunal de Justicia, salvo lo prevenido en el artículo 105 de la Constitución Federal. 32. Erigirse en jurado de acusación en los casos que señala el artículo 121 de esta Constitución. Y 33.
conceder amnistía por los delitos políticos que correspondan a la jurisdicción de los tribunales del Estado. Artículo 35. En materia hacendaria, corresponde al Congreso del Estado: 1. Decretar en todo tiempo las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los gobiernos del Estado y de los municipios. 2. Aprobar anualmente la ley de ingresos y el presupuesto de egresos del Estado, a más tardar el 30 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de cada 6 años para el caso de cambio del Ejecutivo del Estado. El Congreso podrá autorizar erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley. Las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos. Y 3. Aprobar anualmente a más tardar el 30 de noviembre y en su caso hasta el 15 de diciembre de cada 3 años para el caso de cambio de gobierno municipal, las leyes de ingresos de los municipios para el año siguiente. Si en las fechas mencionadas no se han aprobado, Diputado, ¿gusta que lo apoyen con la lectura? no se han aprobado los ordenamientos referidos, quedarán en vigor en forma provisional y sin modificaciones los del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los nuevos. El diputado Luis Ayala continúa con la lectura. Artículo 36. El Congreso del Estado tendrá a su cargo la revisión y fiscalización de la cuenta pública de los poderes del Estado, los órganos autónomos previstos en esta Constitución, los municipios y las entidades paraestatales y paramunicipales de la Administración Pública del Estado y de los municipios con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera. Determinará que los ingresos deriven de la aplicación de los ordenamientos que lo autoricen. Comprobar si los egresos se han ajustado a los criterios señalados por el presupuesto. Cerciorarse de que la obra de infraestructura pública se haya adjudicado y ejecutado en apego a la legislación en la materia, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas respectivos. La revisión no solo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público, verificar la exactitud y justificación de las cantidades otorgadas y que los cobros y pagos efectuados se hayan sujetado a los precios y tarifas autorizados del mercado o de mercado. Asimismo, el Congreso fiscalizará las acciones de los referidos entes públicos en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, incluyendo que los que se destinen a ejercer por cualquier persona física o moral, pública o privada, a lo que en su caso se transfiera a fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura jurídica sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. La revisión y fiscalización de la cuenta pública la realizará el Congreso en el auxilio del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado. Si del examen que éste realice aparecen discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos con relación a los conceptos y las partidas respectivas, o no hay exactitud o justificación en los ingresos obtenidos, en los gastos realizados y en general existe irregularidades en el manejo de custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, se determinarán las responsabilidades y se promoverán las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Constitución y la ley. En el caso de la revisión de programas, dicho órgano podrá emitir las recomendaciones a que considere necesario en los términos de ley. La cuenta pública del año anterior de los entes públicos señalados en el párrafo primero de este artículo deberán ser enviados al Congreso del Estado debidamente aprobados por sus respectivos órganos gobierno a más tardar el 30 de abril y solo se podrá ampliar el plazo de presentación cuando medie solicitud del gobernador suficientemente justificada a juicio del Congreso. El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el decreto correspondiente, con base en la información del resultado de la cuenta pública que le remita al órgano superior de auditoría y de la cuenta pública que le
de la cuenta pública que le remite el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, sin menoscabo de que continúe su curso legal el trámite de las observaciones y recomendaciones y acciones promovidas. El Congreso evaluará el desempeño del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. Capítulo cuarto de la Comisión Permanente, artículo 37. En los recesos del Congreso funcionará una comisión permanente integrada por 7 diputados que serán electos en forma y términos que señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento dentro de los 3 días anteriores a la clausura de un periodo ordinario de sesiones. Si el día en que deba clausurarse el periodo ordinario no han sido electa la comisión permanente, sus integrantes serán designados por insaculación. La comisión permanente no podrá tener acuerdos ni la concurrencia de 5 de sus miembros. Artículo 38. Son atribuciones de la comisión permanente, primero, vigilar la observancia de la Constitución Federal, la particular del Estado y demás leyes, dando cuenta al Congreso de las infracciones que note. 2. Recibir la documentación que le remita el Tribunal Electoral del Estado, convocar al Congreso a sesión extraordinaria para el efecto de expedir el bando solemne a que se refiere el artículo 34, fracción sexta de esta Constitución. 3. Convocar al Congreso a sesión o periodo extraordinario cuando lo crea necesario o lo pida el Ejecutivo. 4. Instalar la Junta previa de la nueva legislatura. 5. Recibir las iniciativas de ley y proporciones dirigidas al Congreso y turnarlas a las comisiones correspondientes a fin de que éstas las dictaminen. 6. Ejercer en su caso y en forma provisional las facultades a que se refieren las fracciones 26ª, 27ª y 20ª del artículo 34 de esta Constitución. 7. Fijar días extraordinarios para que se verifiquen las elecciones de ayuntamientos foráneos cuando por cualquier motivo no se haya celebrado en lo señalado en la ley electoral respectiva. 8. Acordar el llamamiento de los suplentes en caso de muerte, separación o impedimento que no sea transitorio de los diputados que hayan de funcionar en las sesiones próximas. Capítulo 5 de la iniciativa y formación de las leyes, artículo 39. El derecho de iniciar las leyes corresponde, primero, a los diputados, segundo, al gobernador, tercero, al Supremo Tribunal de Justicia en asuntos del ramo de justicia, cuarto, a los ayuntamientos, quinto, a los órganos autónomos en la materia de su competencia. La iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trata de un órgano colegiado. Y, sexto, a los ciudadanos colimenses debidamente identificados mediante iniciativa popular presentada en forma suscrita por un número que sea cuando menos el 2% de los inscritos en la lista nominal de electores. Esta facultad será reglamentada en los términos de la ley respectiva. La iniciativa presentada conforme a esta fracción deberá ser dictaminada en el siguiente periodo ordinario de sesiones, aquel que se reciba, y todas las iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Artículo 40. Las resoluciones del Poder Legislativo tendrán el carácter de decreto, ley, decreto de acuerdo a las leyes, y a los decretos se comunicará al Poder Ejecutivo firmado por el presidente y los secretarios, y los acuerdos solamente por los secretarios. Artículo 41. Al presentarse a la Cámara un dictamen de ley o decreto por la comisión respectiva, una vez aprobado se remitirá copia de él al Ejecutivo para que, en un plazo no mayor de 10 días hábiles, haga las observaciones que estime convenientes o manifieste su conformidad. En este último caso tendrá, a partir de que fenezca el plazo anterior, un término de 5 días hábiles para publicarlo. Transcurridos este último plazo, sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, la ley o el decreto se tendrá por promulgado para todos los efectos legales debiendo el presidente del Congreso o de las comisiones permanentes, en su caso, ordenar la publicación en el periodo oficial dentro de los siguientes 5 días hábiles, sin que para ello se requiera refrendo.
Si el Ejecutivo devuelve la ley o el decreto con observaciones, se pasará a la comisión para que, previo dictamen, sea discutido de nueva cuenta en cuanto a las observaciones hechas y si son confirmados por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Congreso o modificados de conformidad con las observaciones hechas en el proyecto, tendrá el carácter de ley o decreto. Serán devueltas al Ejecutivo para efectos de su promulgación y publicación dentro de los siguientes 5 días hábiles. De no hacerlo, lo hará el presidente del Congreso o de la Comisión Permanente en los términos del párrafo anterior. Cuando haya dictamen en un todo conforme a la iniciativa que proceda del Ejecutivo, no se pasará el dictamen como lo previene este artículo. Artículo 42. Se reportará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara en los términos fijados para el fin de dicho término. No se interrumpirá si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. Artículo 43. El Ejecutivo del Estado no podrá hacer observaciones a las resoluciones del Congreso cuando éste ejerza funciones de colegio electoral o jurado. Artículo 44. El gobernador podrá nombrar un representante para que sin voto asista a la sesión con objeto de apoyar las observaciones que hagan las iniciativas de ley o de decreto para sostener lo que sucedan de él y a cuyo efecto se le dará oportuno aviso del día de la discusión. Artículo 45. El mismo decreto que se refiere al artículo anterior tendrá Supremo Tribunal de Justicia del Estado cuando la iniciativa de ley o decreto sea del ramo judicial, y para facilitarle su ejerción se le remitirá copia de la iniciativa al darle aviso del día de la discusión. Artículo 46. Cuando presente una iniciativa, los ayuntamientos podrán designar un orador para que asista sin voto a los debates, a quien se le hará saber el día de la discusión, siempre que señale domicilio en la población donde residan los supremos poderes del Estado. Artículo 47. Las iniciativas de ley o decreto se considerarán aprobados por el voto de la mayoría de los miembros del Congreso cuando sean sujetadas por los representantes del Ejecutivo, del Supremo Tribunal de Justicia o de los ayuntamientos. Se requerirá el voto de las 2/3 partes de los diputados respecto de los puntos en que haya discrepancia. Artículo 48. En caso de urgencia notoria, calificada por mayoría de votos de los diputados presentes, la legislatura puede dispensar los trámites reglamentarios sin que se omita en ningún caso el traslado al Ejecutivo. Artículo 49. Los asuntos que sean materia de acuerdo económico se sujetarán a los trámites que fije la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento. Título cuarto, capítulo primero del Poder Ejecutivo. Artículo 50. El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una persona que se denomina gobernador del Estado de Colima. Artículo 51. Primero, ser colimense por nacimiento con residencia inmediata anterior al día de la elección de 5 años ininterrumpidos en el Estado, o ser hijo de padre o madre mexicana y haber residido en el Estado al menos durante 12 años anteriores al día de la elección. Segundo, tener por lo menos 30 años cumplidos el día de la elección. Tercero, estar en pleno goce de sus derechos e inscrito en la lista nominal de electores y no poseer otra nacionalidad. Cuarto, tener un modo de honesto de vivir. Quinto, no ser ministro de algún culto religioso. Sexto, no estar en servicio activo de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad pública, a menos que se separe de la función por lo menos un día antes del inicio del registro de candidatos. Séptimo, no ser secretario de la Administración Pública, consejero jurídico, fiscal general, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o presidente municipal, a menos que se separe del cargo por lo menos un día antes del inicio del registro de candidatos. Y octavo, no haberse desempeñado como gobernador del Estado de Colima electo popularmente o de otra entidad federativa, ni como jefe de gobierno de la Ciudad de México o haber ejercido cualquier otra atribución relacionada con las mismas funciones.
Artículo 52. El gobernador será elegido popular y directamente y entrará en ejercicio de sus funciones el día 1 de noviembre del año de su elección durante y en su encargo 6 años y no podrá volver a ser electo. Artículo 53. Antes de tomar posesión de su cargo, el gobernador rendirá la protesta de ley ante el Congreso del Estado en los siguientes términos. Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, así como la Constitución y las leyes del Estado, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado, y si no lo hiciera así, que el pueblo me lo demande. Artículo 54. El gobernador cuyo origen sea la elección popular ordinaria o extraordinaria en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a ocupar este cargo ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho. Nunca podrá ser elegido para el periodo inmediato. Primero, el gobernador sustituto o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distintas denominaciones. Y segundo, el gobernador interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla las faltas temporales del gobernador siempre que desempeñe el cargo en los dos últimos años del periodo. Artículo 55. Las faltas temporales del gobernador hasta por 30 días serán suplidas por el secretario general de gobierno con el carácter de encargado del despacho, y las que excedan de tal periodo serán cubiertas por un gobernador interino que nombrará el Congreso a mayoría de votos de los diputados presentes, debiendo cumplir el nombrado los requisitos que señala el artículo 51 de esta Constitución. Si la falta es absoluta y tiene lugar dentro de los 2 primeros años del periodo constitucional, el Congreso nombrará un gobernador interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político a que pertenezca el gobernador que falte, y quien hará entrega del poder al ciudadano que haya resultado electo en las elecciones extraordinarias. Para tal efecto, el Congreso expedirá conforme a sus facultades y dentro de un plazo de 10 días a partir de que haya nombrado al gobernador interino, convocatoria para elección extraordinaria de gobernador, la cual deberá celebrarse en un plazo máximo de 1 mes a partir de la expedición de aquella. Cuando la falta absoluta ocurra en los 4 últimos años del periodo constitucional, el Congreso nombrará un gobernador sustituto que desempeñe el cargo hasta que termine dicho periodo. Llegando el caso previsto en la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución Federal, el gobernador provisional convocará elecciones extraordinarias dentro de un término que no exceda de 15 días. El electo tomará posesión de su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva. Artículo 56. Cuando se nombre un gobernador interino bajo la consideración de que el temporal, la falta del electo y se tenga después conocimiento de que en absoluto el Congreso nombrará un gobernador sustituto, o bien confirmará con tal carácter el nombramiento del interino respecto del que de él se observará lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 57. Si por cualquier motivo la elección del gobernador no está hecha y publicada para el día 1 de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no está en responsabilidad de tomar posesión de su cargo, no obstante, lo cual cesará en sus funciones al gobernador que esté desempeñando el puesto, y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el gobernador, que por cualquier motivo no pueda tomar posesión del cargo, y convocará a elecciones no debiendo exceder el interinato 2 meses. Artículo 58. Son facultades y obligaciones del gobernador. En el orden federal, las que determina la Constitución y las leyes federales. Segundo. Diputado, ¿gusta que lo apoyen con la lectura? ¿Sí? El diputado Nicolás Contreras Cortés.
Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Permiso de ustedes, compañeros. Artículo 58. Son facultades y obligaciones del gobernador. 1. En el orden federal, las que determine la Constitución y las leyes federales. 2. Mantener relaciones políticas con el gobierno federal y con los órganos de gobierno de los 3 demás entes federativas. 3. Promulgar, publicar y ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes y los decretos haciendo uso en caso de que todas las facultades que le conceda la Constitución. 4. Formar los reglamentos y dictar las providencias que demande la mejor ejecución de las leyes. Nombrar y remover libremente a los secretarios de la Administración Pública del Estado, al Consejo Jurídico y a los demás servidores públicos cuyo nombramiento y remoción no correspondan conforme a la ley o a otra autoridad. Suspender cuando falten a sus deberes a los empleados nombrados por él y promover conforme a la ley la responsabilidad consiguiente. Conceder licencias con goce de sueldo o sin él y aceptar las renuncias de los funcionarios y empleados a que se refiere la fracción quinta de ese artículo. Proponer al fiscal general del Estado para su aprobación al Congreso y en su caso removerlo en los términos prescritos por esta Constitución. Pedir a la Comisión Permanente convoque al Congreso o a sesión o periodo extraordinario. Convocar al Congreso al desempeño de sus funciones cuando por algún motivo no haya comisión permanente. Expedir los nombramientos de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado. Aceptar las renuncias y las licencias de los funcionarios que se refiere a la fracción anterior, dando cuenta con ella al Congreso o a la Comisión Permanente en su caso. Proponer los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del Congreso en los términos previstos por esta Constitución. Proponer al Congreso del Estado mediante los procedimientos que establezca la ley de la materia al presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales. Tener el mando de las fuerzas públicas del Estado y transmitir órdenes a los policías preventivos municipales solo en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. Conceder indultos conforme a la ley. Celebrar convenios con los gobiernos federal y de las demás entidades federativas para que los reos sentenciados por delitos del orden común puedan cumplir sus sanciones privativas de la libertad en establecimientos ubicados fuera de la entidad. Remitir cada año para su aprobación al Congreso del Estado a más tardar el 31 de octubre y en su caso hasta el 15 de noviembre de cada 6 años con motivo del cambio al Ejecutivo los proyectos de ley de ingresos y presupuestos de egresos del Estado. Vigilar la recaudación de los impuestos y contribuciones y disponer su inversión según lo determinan las leyes. Cuidar de que el manejo de los fondos públicos se asegure conforme a las leyes y que los empleados rindan cuenta en la forma y tiempo prescritos por las mismas. Presentar al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización del resultado de la cuenta pública anual del gobierno a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. Dichos resultados se elaborarán por los meses comprendidos de enero a diciembre de cada año, debiendo integrar las cifras consolidadas anuales de los resultados de la gestión. Dirigir y fomentar por todos los medios lícitos posibles la educación pública de acuerdo con la Constitución y la federal y procurar el adelanto y mejoramiento social en todos los órdenes. Expedir títulos profesionales a quienes hayan justificado haber sido aprobados en los exámenes correspondientes conforme a los reglamentos vigentes de las escuelas profesionales establecidas en el Estado. Visitar el Estado en su correspondiente municipio, ya sea personalmente o por medio de servidores públicos en los que delegue su representación, realizando recorridos o reuniones de consulta y diálogo popular, así como el inicio o puesta en servicio de acciones y obras públicas. Inspeccionar las obras de mejoras materiales costeadas por los ingresos del Estado, cuidando de que no se dilapiden los mismos. Celebrar con aprobación del Congreso los convenios de carácter financiero con la Federación y con los estados en materia de conurbación y límites en los términos de la fracción octava y novena del artículo 34 de esta Constitución. Enajenar con autorización del Congreso los bienes que según las leyes pertenezcan al Estado. Recibir la protesta de todos los funcionarios y empleados nombrados por él que, conforme a las leyes, no deban otorgarla ante otra autoridad. Ejercitar los derechos a que se refiere el artículo 41 y 44 de esta Constitución. Otorgar a los particulares mediante concesión de explotación de bienes propiedad del Estado o la prestación de servicios públicos cuando así proceda con arreglo a la legislación aplicable. Rendir ante el Congreso del Estado el informe que refiere el artículo 31 de esta Constitución. Asistir a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso. Autorizar, expedir y cancelar patentes para el desempeño de la función notarial en los términos que la legislación respectiva. Presidir todas las reuniones oficiales a que concurra con excepción de las del Congreso y de tribunales. Prestar previa solicitud
de las autoridades electorales, el auxilio de la fuerza pública, así como los apoyos que requieran para la preservación del orden público en los procesos electorales, participar en los términos que establezcan las leyes de la materia en acciones de desarrollo urbano y asentamientos humanos, asumir facultades especiales e extraordinarias conforme la fracción 12 del artículo 34 de esta Constitución, cuando en virtud de las circunstancias no se pueda recabar la autorización del Congreso, a quien dará cuenta de lo que haga para su aprobación o reprobación, decretar la expropiación por causa de utilidad pública en la forma que determinan las leyes, siempre que esté con goce de facultades extraordinarias en el ramo de Hacienda, condonar contribuciones cuando los considere justo y equitativo, organizar y conducir la planeación democrática, el desarrollo del Estado y establecer los medios para la participación ciudadana y consulta popular, promover el desarrollo del Estado en materia económica, social y cultural, solicitar al Instituto Electoral del Estado someta a plebiscito en los términos que disponga la ley propuestas de actos o decisiones de gobierno considerados como trascendentes para la vida pública del Estado y las demás que le confiere esta Constitución. Artículo 59. El gobernador no puede negarse a publicar las leyes y los decretos del Congreso solo en el caso de que le parezcan contrarios a la Constitución del Estado o la federal o restrinja las facultades del Ejecutivo, notificándolo a la legislatura para que se proceda en los términos del artículo 41 de esta Constitución. Distraer los caudales públicos de los objetos a que estén destinados por ley, imponer contribución alguna a no ser que esté extraordinariamente facultado para ello, ocupar la propiedad de persona alguna ni perturbarla en la posesión, uso o aprovechamiento, sino en los términos que proviene la ley, intervenir en las elecciones para que recaigan determinada persona, ya sea por sí o por medio de otra autoridad o agente, siendo este motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad, mezclarse en los asuntos judiciales, ni disponer durante el juicio de las cosas que en él se versan o de las personas que estén bajo la acción de la justicia y ausentarse del territorio del Estado por más de 30 días sin licencia del Congreso. Capítulo 2 de la Administración Pública del Estado, artículo 60. La Administración Pública del Estado será centralizada y paraestatal conforme a su ley orgánica y las demás leyes que expide el Congreso del Estado. En el ejercicio de sus atribuciones para el despacho de los asuntos que son competencia del Poder Ejecutivo del Estado, este se auxiliará de un secretario general de gobierno, de los secretarios consejero jurídico, contralor general y demás servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la administración pública centralizada y paraestatal en los términos que dispongan las leyes respectivas. Formarán parte de la administración pública del Estado las empresas productivas de bienes o de servicios que contribuyan directamente a los fines establecidos en el artículo 11 de esta Constitución. La ley señalará los requisitos de ingreso, permanencia y profesionalización de los servicios públicos de mando que lleven a cabo tareas especializadas. Artículo 61. Las secretarías tendrán igual rango, por lo que se habrá entre ellas preeminencia alguna. Al frente de cada secretaría habrá un secretario que será nombrado y removido libremente por el gobierno del Estado y que para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades administrativas y de los demás servidores públicos que requieren el desempeño de sus funciones. Artículo 62. Para ser secretario de la Administración Pública del Estado se exigen los mismos requisitos que señala el artículo 26 de esta Constitución, exceptuando la de la vecindad. Artículo 63. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo deberán ser refrendados con carácter obligatorio por el Secretario General de Gobierno y por los secretarios del ramo a que el asunto corresponda. Artículo 64. Mientras que se encuentran en ejercicio de su cargo, los secretarios de la Administración Pública del Estado, el consejero jurídico y el contralor general no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el notariado. Artículo 65. La función de consejería jurídica del Poder Ejecutivo del Estado será a cargo de un consejero, quien dependerá directamente del gobernador y será nombrado y removido libremente por este. Para ser consejero jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser fiscal general del Estado previstos por el artículo 83 de esta Constitución. El consejero jurídico dará opinión sobre los proyectos de la ley y decreto, así como sobre las propuestas de nombramiento que el gobernador deba presentar al Congreso del Estado. Representará jurídicamente al titular del Ejecutivo del Estado en cualquier juicio o asunto en que éste intervenga o deba intervenir en cualquier carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Estas facultades podrán ser delegadas. Sin perjuicio de lo anterior, el gobernador podrá ser representado jurídicamente por los secretarios de la Administración Pública del Estado en los términos que disponga la ley. Artículo 66. La estructura orgánica de la Administración Pública del Estado y las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que la conforman se determinarán de acuerdo con la ley orgánica correspondiente, los reglamentos y demás acuerdos administrativos que al efecto se expidan. Título quinto, capítulo primero del Poder Judicial, artículo 67. El Poder Judicial del Estado se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, en juzgados de primera instancia, juzgados especializados en justicia para adolescentes, juzgados de control tributarios,
de enriquecimiento, juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, juzgados de paz y en los demás órganos auxiliares de la Administración de Justicia que señale su ley orgánica. Dicha ley fijará las atribuciones de los tribunales y juzgados y establecerá los procedimientos a que deben sujetarse en la impartición de justicia. Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan presentado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones será garantizada por esta Constitución y la ley orgánica respectiva, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan al Poder Judicial del Estado. Estos ejercerán las funciones jurisdiccionales y su ejecución con autonomía absoluta y con apego a los principios rectorales de la carrera judicial, como lo son la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, el profesionalismo y la independencia. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Los recintos del Pleno del Supremo Tribunal de sus salas y los juzgados son inviolables. Artículo 68. El Supremo Tribunal de Justicia estará integrado por el número de magistrados que fije la ley orgánica del Poder Judicial del Estado y funcionará en pleno o en sala colegiada. El Supremo Tribunal actuando en pleno tendrá a su cargo la representación jurídica del Poder Judicial. Esta representación podrá delegarla indistintamente en favor de su presidente, en algún servidor público del Poder Judicial o comisión de estos, en los términos que señalen la ley orgánica y el reglamento. La buena marcha del Poder Judicial corresponde al magistrado presidente, quien será designado por el Pleno para un periodo de 2 años y podrá ser reelecto. Artículo 69. Para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se requiere ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener por lo menos 35 años de edad al día de la designación, poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de 1 año de prisión, por si se trata de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena y haber residido en el país durante los 2 años anteriores el día de la designación. Artículo 70. Los nombramientos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado serán hechos por el gobernador del Estado y sometidos a la aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esta aprobación dentro del improrrogable término de 10 días. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del Congreso no se podrá tomar posesión de los magistrados nombrados. En el caso de que el Congreso no apruebe 2 nombramientos sucesivos respectivos respecto de la misma vacante, el gobernador hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego como provisional y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario de sesiones. En dicho periodo, dentro de los 2 primeros 8 días del Congreso deberá aprobar, reprobar el nombramiento y si lo aprueba o nada resuelve. El magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el magistrado provisional y el gobernador del Estado someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho cargo colegiado en los términos señalados. Si falta un magistrado por defunción o por cualquier causa de superación definitiva, el gobernador del Estado someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Congreso, quedando este nombramiento limitado al resto del correspondiente periodo a que se refiere el artículo 73 de esta Constitución. Si el Congreso no está en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación provisional mientras se reúne aquel y dé la aprobación definitiva. Las faltas temporales de un magistrado que no excedan de 3 meses se suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 71. Los jueces de primera instancia, los de paz y los que con cualquier otra denominación se creen en el Estado serán nombrados y ratificados por el Supremo Tribunal de Justicia observando las normas y requisitos que establece la ley orgánica respectiva. La Administración de Justicia en primera instancia estará a cargo de jueces. La ley determinará el número de estos, su residencia, su competencia, sus atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas y temporales. Los juzgados de primera instancia residirán en la cabecera de distrito o región que señala la ley orgánica. En la materia penal, la primera instancia corresponde, además de los jueces de control, tribunales
enjuiciamiento y juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad. Artículo 72. El Poder Judicial del Estado contará con un centro de justicia alternativa y resolución de conflictos, el cual actuará bajo los principios de equidad, imparcialidad, celeridad, profesionalismo, confidencialidad y gratuidad, de conformidad con lo que establece la ley. El director general del centro será nombrado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, propuesta de de su presidente. Los demás servidores públicos del centro se nombrarán entre aquellos que aprueben satisfactoriamente el curso de formación para mediadores, conciliadores o árbitros mediante un proceso riguroso de oposición. Las bases, los requisitos y procedimientos serán establecidos por el Pleno del Supremo Tribunal. Tratándose de la materia penal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos se regirán por las bases y lineamientos que establece la Constitución Federal y demás legislación aplicable. Artículo 73. Los magistrados y los jueces durarán 6 años en el ejercicio de sus encargos, que se contarán desde del día 1 de noviembre en que se inicie el periodo constitucional del Ejecutivo. Podrán ser reelectos y si lo son, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos de esta Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y por cualquier motivo no se hace la elección de magistrados o jueces, o los designados no se presentan al desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se encuentren desempeñándolas hasta que tomen posesión los que se nombren. Artículo 74. Corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado: 1. Conocer de los negocios civiles y penales del fuero común como tribunal de apelación o de última instancia. Dirimir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución Federal, los conflictos que surjan entre los municipios, los órganos autónomos, los poderes legislativo y ejecutivo del Estado o entre cualquiera de los anteriores que no sean de los previstos por la fracción 20 del artículo 34 de esta Constitución. Dirimir las competencias de jurisdicción que se suscriben entre los tribunales del Estado. Establecer en el ámbito de su competencia funcionado en pleno o salas, criterios de aplicación, interpretación e integración de leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que vinculan a todas las autoridades del Estado en los términos que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. La jurisprudencia que establezca el Pleno del Tribunal se sujetará a las siguientes reglas. Se constituirá cuando la mayoría de los magistrados resuelva las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas, fijando el criterio que debe prevalecer o regir. Se integrará con 5 resoluciones consecutivas, no interrumpidas por otra en contra, en las cuales sostenga el mismo criterio de aplicación, interpretación o integración de una norma. Las salas del tribunal conformarán la jurisprudencia en los mismos términos a que se refiere el inciso anterior. La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá los requisitos para la interrupción y modificación de la jurisprudencia, así como el procedimiento para su aprobación, compilación, sistematización y publicación, elaborar y aprobar su reglamento interior, iniciar leyes ante el Congreso local y nombrar en su caso al representante a que se refiere el artículo 45 de esta Constitución, nombrar y remover a los jueces de primera instancia y de paz, a los empleados del tribunal y demás servidores públicos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como tomarles la protesta de ley, conceder licencia a los jueces de primera instancia y a las demás autoridades que designe la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como a los empleados inferiores de su dependencia, y resolver acerca de la renuncia de sus miembros, administrar los recursos humanos y materiales que requiere el funcionamiento de su dependencia y le asigne el presupuesto de egresos, disponer en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Hacienda del Estado del Fondo Auxiliar en beneficio de la Administración de Justicia. El fondo se integrará con multas, decomisos, de donaciones, derechos, productos, aprovechamientos e intereses que generen las inversiones que se hagan por los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante las dependencias y tribunales del Foro Común, y se aplicará a infraestructura, capacitación, actualización y especialización del personal. Asimismo, podrá aplicarse hasta el 30% del fondo al otorgamiento de incentivos al desempeño de los servidores públicos, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Procedimientos y Asignación de Estímulos del Poder Judicial del Estado, y salvaguardar, aún con el uso de la fuerza pública, la inviolabilidad de los recintos del Poder Judicial. Artículo 75. Los magistrados rendirán su protesta ante el Congreso del Estado en sesión pública extraordinaria que para tal efecto se convoque. Los jueces lo harán ante el Supremo Tribunal de Justicia. Artículo 76. Durante el ejercicio de su encargo, los miembros del Poder Judicial no podrán ejercer la profesión de abogado ni las funciones de notario público, salvo que estén desempeñando el cargo con carácter de suplente y por un término que no exceda de 3 meses. Capítulo 2 de la jurisdicción en materia administrativa, electoral y laboral. Sección primera de la jurisdicción en materia administrativa. Artículo 77. La función jurisdiccional en materia administrativa, incluyendo la fiscal y de responsabilidades de servidores públicos, estará a cargo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, del cual estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos.
en los términos que dispongan esta Constitución y la ley que lo regule. Esta establecerá su organización, funcionamiento, procedimiento y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. El tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública del Estado y los municipios. Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos del Estado y los municipios para responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de la indemnización y sanciones pecuniarias por los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos del Estado y los municipios. El tribunal será colegiado y estará integrado por 3 magistrados, quienes deberán cumplir los mismos requisitos previstos en el artículo 69 de esta Constitución. Para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia durará 6 años en el ejercicio de su encargo, y durante este solo podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley. El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de las personas que considere idóneas para ocupar el cargo de magistrado. El Congreso hará la designación dentro del plazo de 10 días hábiles mediante el voto de las 2/3 partes de sus miembros presentes y previa comparecencia de las personas propuestas. Si el Congreso no resuelve dentro del plazo indicado, se tendrá por aprobada la propuesta presentada por el Ejecutivo del Estado. Si el Congreso niega la aprobación dentro del plazo indicado, le notificará al titular del Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda propuesta procediéndose en los mismos términos del párrafo anterior. En caso de que el Congreso rechace 2 propuestas sucesivas, el nombramiento se tendrá por aprobada lo que libremente determine el Ejecutivo. Sección 2 de la jurisdicción en materia electoral, artículo 78. Presidenta, le solicito muy amablemente. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, siendo las 11 horas con 30 minutos, decreto un receso.